Abriendo puertas. Abriendo puertas al incentivo de la lectura. Se ha celebrado el Día Mundial de la Lectura, el Día Mundial del Libro, para ser más precisos. Celebración que viene desde la Organización de las Naciones Unidas, y en ese marco se realizó un homenaje a el Inca Garcilaso de la Vega. Y la actividad principal se realizó en Ginebra, en la Organización Internacional de Propiedad Intelectual, la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, organismo de las Naciones Unidas. Y en Ginebra se dio cita personalidades, embajadores peruanos residentes en Ginebra, y nuestra colega y amiga Marilene Cáceres estuvo presente. Vamos a darle pase con entrevistas. Me dice producción que ha logrado entrevistar al embajador Gustavo Meza Cuadra, que es actual director de la Escuela Diplomática del Perú y que fue canciller, también ha sido canciller de la República. Así que de inmediato nos enlazamos con Suiza, nos vamos a Ginebra puntualmente para darle pase a Marilene Cáceres con la entrevista al embajador Meza Cuadra. Adelante, Marilene. Amigos de BIS Televisión, para el programa Abriendo Puertas, ahora estamos en Ginebra, precisamente para festejar el Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor. Esta ceremonia ha sido organizada por el representante permanente de la misión diplomática de Perú en Suiza, el embajador Luis Chuquiguara G. Y también contamos con la presencia del doctor experto en seguridad, abogado de Derecho de Seguridad Internacional, el doctor Javier Gamero Quinocita. Para comenzar, vamos a entrevistar al señor embajador Luis Chuquiguara sobre el contexto de este evento cultural, que es el homenaje al Inca Garcilaso de la Vega, en el contexto, como decimos, el Día Mundial del Libro y del Derecho del Autor. ¿Cuáles son sus reflexiones, señor embajador, en este importante día de la cultura? Bueno, recordar simplemente que en 1995 en la UNESCO se realizó una resolución para declarar el 23 de abril de todos los años como el Día del Libro y el Día del Derecho de Autor. Precisamente esta fecha fue escogida de manera simbólica porque coincide con el fallecimiento de tres grandes escritores universales, fallecidos todos ellos en fecha cercana al 23 de abril en el año de 1616. Falleció William Shakespeare, falleció Miguel de Cervantes Saavedra y el Inca Garcilaso de la Vega. Pues en reconocimiento a estos tres grandes nombres de la literatura universal y de la historia universal, es que la UNESCO decidió conmemorar todos los 23 de abril como el Día del Libro y el Día del Derecho de Autor. Entonces, a nivel de todo el sistema multilateral de Naciones Unidas, tanto las sedes de Nueva York, las sedes aquí en Ginebra, la sede en Viena, tienen bajo su paraguas, digamos, institucional, la celebración y la conmemoración. En el caso del Perú, obviamente, nos interesa resaltar la figura del Inca Garcilaso de la Vega. Es una figura muy importante para el Perú. El Centro Cultural del Ministerio de Relaciones Exteriores lleva ese nombre, Inca Garcilaso de la Vega. Como bien ha sido señalado ahora por nuestro expositor, el embajador Gustavo Meza Cuadra, director de la Academia Diplomática, según uno de los grandes historiadores del Perú, Raúl Porramarnechea, diplomático también, historiador el mismo y político, se puede considerar que fue el primer peruano, porque siendo hijo
de capitán español de la conquista y de princesa incaica, pudo resumir finalmente estas dos vertientes culturales que ahora forman la peruanidad contemporánea. El libro es un alimento espiritual. Como lo dijo el premio Nobel Mario Vargas Llosa, con la lectura podemos salir del subdesarrollo y del bajo nivel intelectual de las personas que se alejan de la lectura. Sí, absolutamente, ¿no? Definitivamente, aún en tiempos digitales, como lo que vivimos en esta época, el libro sigue siendo la fuente tradicional, ¿no?, de información, de educación y de cultura. Y efectivamente, el día 23 de abril, al conmemorar el Día del Libro, los peruanos debemos sentirnos aún más comprometidos en la medida que esa conmemoración está vinculada a un gran hombre de letras del Perú, que además cumplió el rol prácticamente de mostrarnos cómo había sido la historia de los indios. Entonces, el libro definitivamente es un instrumento de trabajo porque forma la capacidad crítica, analítica, reflexiva, lúdica del ser humano. Así que le felicito porque efectivamente lo que usted menciona es totalmente cierto. Debe ser una lucha permanente, ¿no?, de consulta en todas las etapas de la vida para poder. Yo mismo, con un modesto ejemplo, antes de venir acá veníamos de trabajar todo el día, pero le pedí a mi hijo de 17 años, don Juan Diego, que me buscara en mi biblioteca el libro de Max Hernández, de clásico, ¿no?, Memorias del Bien Perdida sobre el Inca Garcilaso de la Vega. Entonces ya le desperté en él el interés justamente en el Inca Garcilaso de la Vega, y ahora que llegue a casa lo vamos a comentar con él también. ¿Cómo motivar este interés en la juventud, en la niñez? A veces con efectos prácticos. Con efectos prácticos, por ejemplo. Sí, por supuesto, eso es parte, por supuesto, de la currícula escolar, educativa, corresponde al sector educación, digamos, hacer un trabajo permanente en ese sentido. Y nosotros, los funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores, coadyuvamos ese esfuerzo precisamente a través del Centro Cultural Inca Garcilaso de la Vega, dándole una difusión internacional. Pero si desea un poco más, digamos, de información, aquí en Europa hemos hecho permanente alusión a las grandes personalidades que marcan nuestra presencia aquí en Europa. César Vallejo está enterrado en París, ¿no? Juan Pablo Vizcarra Guzmán, no tenemos su tumba porque desapareció, pero sabemos que falleció en Londres y está identificada en el edificio donde falleció, y hay una placa ahí conmemorativa para él. Jorge Chávez, ahora que estamos en Suiza, ¿no?, en el intento heroico de volar entre Suiza e Italia, donde pierde la vida. Todos estos personajes nos atan, y el Inca Garcilaso, por supuesto, ¿no?, enterrado en Córdoba, nos atan a una relación permanente del Perú con la historia europea. Esa es la manera de recordarla. Entonces, los peruanos en el exterior, las comunidades peruanas, yo diría que tienen de alguna manera esa tarea, ¿no?, de poder sumarse a este recuerdo de estas grandes personalidades, para recordar que el Perú no es un país de ahora, ni es un país de migración reciente, es un país de una larga historia, de una larga civilización, y que en ese contexto, obviamente, esos referentes que tenemos nos permiten una mejor comprensión de nuestro tiempo y nuestro espacio. A veces, más allá de la mirada inmediata de lo cotidiano, hay que levantar un poco la vista y mirar de dónde venimos y hacia dónde vamos. Cada año, desde 1995, si no me equivoco, se elige un país para la celebración durante todo el año del Día Mundial del Libro. Este año lo va a celebrar en Guadalajara, en México. ¿Cuáles son los requisitos para participar y salir ganando en esta elección, por ejemplo? ¿Cuándo le tocaría a Perú? Ese es el tema de la Feria del Libro de Guadalajara, en fin, sucede permanentemente, claro, y escogen un país, pero hay varios, no es la única, hay varios ferias del libro en Bogotá, también en el Perú tenemos en Arequipa, también cada 2 años, ¿no?, una feria del libro, y siempre se escoge por tradición un país para que sea símbolo de la edición de ese año. O sea que sí, el Perú ha sido hace poco en Colombia, en Bogotá, también en México en años recientes, y así, y en el Perú también, cuando hemos recibido, escogemos otros países para que sean referentes. Le agradezco mucho la oportunidad. Debo partir para atender a los anfitriones, pero le agradezco muchísimo la oportunidad. Gracias. Gracias. Gracias.
Muy bien. Gracias a Marilene. Me dice producción que en interno está coordinando Marilene también para tener en entrevista, luego de haber escuchado al embajador Luis Chuquiguara Chil. Él es representante permanente del Perú ante la Organización de Naciones Unidas y otros organismos internacionales que tienen como sede Ginebra. Y en interno estamos coordinando porque Marilene también va a entrevistar al embajador Gustavo Mesa Cuadra. El embajador Gustavo Mesa Cuadra ha sido canciller de la República y es en este momento el director de la Escuela Diplomática del Perú y está en Ginebra cumpliendo labores diplomáticas de representación y justo ha coincidido con este homenaje al Inca Garcilaso de la Vega, de manera que en interno estamos viendo a Marilene coordinando la etapa previa de la entrevista y en algunos segundos vamos a tener ya el enlace. Me dice producción que ya está. Adelante, nuevamente con Ginebra. Buenas tardes. El motivo de la visita que hemos realizado a la ciudad de Ginebra es reunirnos con algunos gobiernos y algunas organizaciones internacionales, representantes de organismos no gubernamentales vinculados al tema del combate a la contaminación del plástico. Lo que pasa es que en febrero de este año se aprobó en el marco de la Organización de Naciones Unidas para el Medio Ambiente una resolución que establece que se va a negociar un tratado internacional jurídicamente vinculante para combatir la contaminación por plástico. Y esa negociación se va a llevar a cabo a partir del segundo semestre de este año. Para ello se va a conformar un grupo internacional de negociación en la que el Perú desea participar como miembro del buró que va a conducir estas negociaciones. Por ese motivo yo he venido porque el Perú ha presentado esta candidatura de 1.000 personas para incorporarse a este buró que va a llevar a la práctica esta negociación tan importante para combatir la contaminación plástica, que es un problema que afecta a todos nuestros países. Esa es la principal, pero también hemos participado hoy día en una actividad cultural de la misión del Perú ante los organismos internacionales aquí, que dirige el embajador Chuquiguara, en homenaje al Inca Garcilaso de la Vega, justamente en el día que se celebra el Día Internacional del Libro y de la Propiedad Intelectual del Libro. Interesante. Explicar dónde nace este amor a la consigna escritor Inca Garcilaso de la Vega, que muchas veces ha estado criticado porque ha representado muchas veces Bueno, no, el Inca Garcilaso es, como dice Raúl Parras, el primer peruano. Algunos lo consideran también el gran mestizo de América porque refleja lo que es su vida, ¿no? Es el heredero de dos culturas, ¿no? Él tiene un padre español, una madre, una princesa inca, vinculada familiarmente con Huayna Cápac. Entonces él, por este origen, es una persona que está muy bien posicionada para contribuir a esta vinculación entre estas dos mundos, estas dos culturas. Y él vive parte de su vida hasta los 20 años en el Perú y luego se traslada a España, a Murcia y luego a Córdoba, donde produce estas importantísimas obras que son La Tarea Grande de los Incas, La Teoría Inca, entre otros, que lo hacen un representante universal de la literatura y ese vínculo y esa puesta en valor de la cultura peruana, ¿no? Del imperio de los Incas, y él también refleja la problemática de la conquista, y es eso lo que lo hace un peruano universal, y a través del tema del mestizaje y de representar dos valores culturales pensamos que su figura tiene una proyección actual muy importante también, porque el tema del multiculturalismo, el tema de la migración, porque en la práctica es un migrante, es un tema hoy día muy importante. La política del gobierno para incentivar la cultura. Está dando este paso para el amor Sí, problemas de audio, pero creo que la idea central del embajador Mesa Cuadra con respecto a la trascendencia y a la importancia de este evento.
y el homenaje evidente al Inca Garcilaso de la Vega. Vamos a tener más adelante, nos dice producción, que va a tener también en entrevista a el doctor Javier Gamero Quinocita. Javier Gamero Quinocita, quien es el director ejecutivo y el promotor de los foros Reflexión Perú que hay en el mundo. Él es el director ejecutivo del Foro Reflexión Perú, capítulo Suiza, porque recordemos que el Foro Reflexión Perú tiene capítulos en Japón, en España y acá en el Perú el capítulo nacional, cuya directora ejecutiva es la doctora María Julia Bizalot. Hemos dado amplia información con respecto a este papel que cumplen los foros Reflexión Perú en el mundo, porque está constituido por profesionales de la academia, profesionales de mucho prestigio en las diversas áreas del desarrollo humano y que están permanentemente colaborando con eventos para el desarrollo precisamente de los ciudadanos peruanos, y es una labor encomiable. Me dicen también que el doctor Gamero va a estar en el Perú la próxima semana, va a presentar un libro, será motivo para tenerlo como invitado para conocer un poco más de las actividades que va a cumplir el Foro Reflexión Perú en lo que queda del año, en los capítulos, y entendemos que se van a crear otros foros también en otros países de Europa. Alemania me dicen que es uno de los países que también va a tener el Foro Reflexión Perú, capítulo Alemania. Igualmente el de España está generando algunas actividades importantes, igualmente el Foro Reflexión Perú de Japón, con don Julio Peña. Nos vamos, el enlace, nuevamente con Marilena le damos el pase hasta Suiza. Continuando con el evento del Día Mundial del Libro y Derechos del Autor, ahora estamos con el doctor Javier Gamero Quinocita, jurista y criminólogo, director ejecutivo de Forum Suiza Perú. Doctor Gamero, ¿cuál es su reflexión sobre esta fecha tan cultural y la reflexión sobre la lectura, cómo se debe incentivar en la juventud, en la niñez? ¿Por qué medios? ¿Cuáles herramientas se deben utilizar? Bueno, estamos hablando pues de una fecha memorable en donde se va a conmemorar uno de los valores esenciales de la civilización humana. Hay un eslogan que dice cultura y más cultura hasta revolucionar al hombre, y tenemos pues a través de la lectura, a través del libro, es el instrumento esencial en la cual una sociedad puede salir adelante. Si queremos hacer grande a un hombre, hay que obsequiarle un libro. Si queremos potenciar el futuro de un pueblo, hay que darle una biblioteca. Yo considero que el libro juega un papel importante, no solamente ahora, lo va a hacer en el futuro, a pesar de esos misterios apocalípticos que existen hoy en día, de que el libro tiende a desaparecer, siendo desplazado por las nuevas tecnologías, por la inmediatez de la pantalla. Sin embargo, soy de las personas que cree fehacientemente en la gran importancia que tiene el libro en la sociedad. Tan es así que la próxima semana estoy viajando yo al Perú para justamente presentar un libro escrito sobre mis carreras de especialidad, mis profesiones, que es las amenazas y desafíos a la política de seguridad del siglo XXI, y pretendo pues con este libro contribuir con las políticas de gestión en materia de orden interno, de seguridad ciudadana, de defensa, de inteligencia, de geopolítica y geoestrategia a las autoridades peruanas, al Perú, y lo estoy haciendo a través no solamente de un sinnúmero de publicaciones y conferencias que voy a ofrecer, sino también voy a poner a disposición un libro que ha sido editado por una empresa de seguridad de Suiza, un consorcio suizo, me refiero a la empresa Swiss Perú, que dirige la señora María Luisa Bizalot Castrillón, que está pues, poniendo a disposición este libro a la sociedad peruana para trasladar algunos saberes, algunas reflexiones
actividades en las facultades de seguridad y justicia criminal y las universidades de defensa de Europa. Es que en esta era digital de posmodernidad existe el riesgo que desaparezcan las editoriales, porque las redes sociales han ganado campo en este aspecto. Los jóvenes se interesan más a TikTok, a WhatsApp, ya no a la lectura. ¿Cuál sería una política del gobierno para incentivar y motivar el amor a la lectura? Primeramente hay que incentivar la industria editorial, ¿no? Vea usted en América Latina solamente países que han destacado en la industria editorial han sido México, Argentina, probablemente Cuba, ¿no? Cuba es un país que en la cultura avanzó bastante, ya lo ha dicho el embajador Mesa Cuadra, el embajador Tupiwara, que constituye pues una política exterior del Perú a través del soft power, el poder blando, el tema de la cultura, y teniendo esa riqueza cultural y esa gran historia milenaria. El Perú pues tiene que posicionarse en el mundo a través de su cultura, a través de su pasado histórico, y esto es a través también de una industria editorial, tiene que ir acompañada de políticas de Estado, tanto el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Educación, como el Ministerio de Relaciones Exteriores. Y también, bueno, el sector privado tiene que incentivar la cultura. Esto es lo que está haciendo el consorcio empresarial Swiss Perú a través de la publicación de este libro, que representa un trabajo académico de 30 años en Europa en el campo de la seguridad, pero se tiene que incentivar la industria editorial para que pueda las personas tener acceso a los libros. Yo creo que la inmediatez de la pantalla, si bien es cierto, está dominando los escenarios en las nuevas generaciones. Eso se tiene que contrarrestar con políticas de Estado, tanto del Ministerio de Cultura como del Ministerio de Educación, ¿no? La prensa también, desde luego, juega un papel muy importante, ¿no? Pero ahí está el reto, el desafío de una de las principales amenazas globales en los escenarios emergentes de este siglo XXI, que son estas nuevas tecnologías que acarrean un sinnúmero de problemas, un sinnúmero de riesgos a los cuales tenemos que hacer frente, ¿no? Hoy en día existen los videos fake, los fake news, existen las políticas de desinformación, las dictaduras digitales, ¿no? Se han implementado ya. La OTAN en el año 2016 declaró el ciberespacio como el nuevo teatro de operaciones, ¿no? Ya tenemos, antes era pues una colina, una zona fronteriza, los campos de guerra, los campos de batalla. Hoy en día pues lo tenemos en el campo del ciberespacio. Existen las ciberguerras, el ciberterrorismo, la cibercriminalidad, el ciberespionaje, el cibersabotaje, etcétera. Estamos en la era ciber, entonces tenemos que doblegar los esfuerzos, y no solamente los estados, sino también el sector privado, la sociedad civil y el mundo académico, las universidades. En ese cometido estamos nosotros como sociedad peruana, residente en Suiza, y también en parte de la actividad académica que estamos realizando, de querer pues difundir de una u otra manera la importancia de la cultura, y esto lo vamos a hacer inclusive con este gran personaje. Hemos escuchado sobre Nora Garcilaso de la Vega. Yo dirijo el Foro Reflexión Perú, capítulo Suiza. Es una sociedad académica, ¿no? Conformada por peruanos suizos profesionales, pero que tenemos filiales en Japón, en España y también en el Perú, el capítulo nacional, y estoy como vicepresidente del Círculo de Amigos de España, Portugal y Iberoamérica, la más antigua sociedad iberoamericana cultural aquí en Berna, en donde han expuesto ilustres personajes peruanos, tales como Javier Pérez de Cuellar, el mismo Mario Vargas Llosa, que dictó una conferencia en la Universidad de Friburgo. Tenemos al embajador Moreira Belaunde, tenemos también muy destacados literatos y profesores de literatura de universidades españolas, peruanas, y bueno, vamos a utilizar todas estas plataformas, todos estos espacios para acompañar al Estado, para acompañar al sector privado, para acompañar a la academia, porque nosotros los ciudadanos también somos no solo meros espectadores, sino que tenemos que ser protagonistas en esta era de la postglobalización. Finalmente, ¿la lectura y la seguridad van de la mano? Desde luego que sí, desde luego que sí. La prevención, uno tiene que prepararse para la vida. Hoy en día en criminología tenemos que tener, que habla de una
tenemos que ser prospectivos, tenemos que adelantarnos a los hechos. Esto es parte de la sociedad post-11 de septiembre. Tenemos que identificar las situaciones criminógenas que pueden darse al futuro y tenemos que leerlo para hacer un análisis en materia de seguridad. No solamente voy a hacerlo si soy, por ejemplo, responsable de un área de seguridad en una determinada jurisdicción, tengo que ver la seguridad local, la seguridad de las personas, la seguridad de las instituciones, la seguridad nacional y la seguridad global, la seguridad internacional. Hoy en día muchos acontecimientos productos de la globalización que se suscitan en el Medio Oriente pueden tener una repercusión en América Latina. De desgracia tenemos el terrorismo yihadista, tenemos el terrorismo islámico, el tema migratorio, o sea, se han acentuado los problemas en todo el mundo y tenemos que tener una visión holística, una visión interdisciplinaria, y eso a veces nuestra vida es muy estrecha para poder tener esa visión es mejor global, y requerimos también pues el apoyo de otras disciplinas, y esto es a través de la lectura, a través de la literatura, que juega un papel importante. Agradecemos las declaraciones, esta entrevista del doctor Javier Romero Quinocita, aquí en la sede de la Organización Mundial del Patrimonio Intelectual, hoy conmemorando el Día Mundial del Libro y de la Propiedad Intelectual. ¿Sí? Muchas gracias. Para Bellas y Televisión, Marilene Cáceres desde Ginebra. Adelante, estudios. Excelente, excelente la labor de Marilene, los comentarios también de los entrevistados. A propósito del doctor Javier Gamero Quinocita, el director ejecutivo del Foro Reflexión Perú, lo ha anunciado, él va a estar en Perú el próximo lunes, en pocos días, va a presentar el libro, me calza a producción el nombre del libro. El libro se llama Amenazas y desafíos a la política de seguridad en el siglo XXI. También en el marco de las actividades que va a cumplir en nuestra ciudad, en nuestro país, ha considerado el martes 26 de abril a las 6 de la tarde la conferencia magistral Conflictos sociales, cambio climático, paz ambiental y seguridad global. Se va a realizar a las 6 de la tarde el martes 26 de abril en el Salón Imperial del Country Club de Lima. De manera que las actividades, vamos a conocer un poco más de las actividades que vamos a dar a conocer, información de todos ustedes en la edición de Ánfora del día lunes, pero estos son los adelantos. Tenemos nuevo enlace, nos vamos nuevamente a Suiza. Marilene está por iniciar la conversación con el sociólogo Carlos Marrón. Él es autor también de un libro que se llama Peruanos en Suiza. Le damos el pase de inmediato a Marilene. Para BIS Televisión, en el Día Mundial del Libro, estamos aquí en Ginebra, en las instalaciones de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI, donde se ha llevado a cabo la ceremonia del Día Internacional del Libro. Estamos con el señor Carlos Marrón, él es escritor peruano, residente en Suiza. Él ha escrito un libro sobre la migración peruana. ¿No es así? Señor Marrón, ¿nos puede explicar cómo fue que escribió usted este libro? Ya, la migración peruana en Suiza es un libro que ameritaba por la parte de todos los migrantes peruanos en Suiza, conocer su historia, conocer sus vivencias y conocer realmente cómo se vive en Suiza en calidad de migrante peruano. En el libro explicamos quizás no todos los problemas con los que ha venido el migrante peruano, pero sí tratamos en lo posible de ser rigurosos y científicamente
de la estancia de todos los peruanos aquí en Suiza. Sus problemas tanto en su inclusión en el sistema administrativo suizo, su inclusión también en la vida social, educativa de los peruanos que han emigrado a Suiza. ¿Cuál es este espejo que usted ha tenido para escribir el libro de los inmigrantes peruanos? ¿Cuál es la real situación en que viven los peruanos aquí en Suiza? Es una situación en la que el peruano se ha confrontado a sí mismo como migrante y trata de vivir en una nueva sociedad en la que predomina el respeto, una diferente identidad, pero culturalmente más avanzada a la que los peruanos nos tenemos que alinear. Eso por una parte. En el aspecto económico es también otro mundo, muy diferente a lo que nosotros conocemos en el Perú, pero todo lo que hemos asimilado nos enseña y aprendemos a vivir en otro tipo de sociedad, y eso sí es posible. En su crítica, ¿piensa usted que hay muchos peruanos que van a regresar al Perú o que quieren regresar? No lo creo. Hay mucha gente que dice que siempre están constantemente diciendo que van a regresar al Perú cuando sean mayores. Pero por experiencia propia también he visto a muchos que después de cumplir sus años de trabajo y ya tienen su renta, su pensión en Suiza, deciden quedarse aquí porque tienen una mejor atención económica, una mejor atención en los años de vejez. Y entonces, cuando uno ya se ha asimilado a la sociedad suiza, es bien difícil que se pueda asimilar también a la vida peruana nuevamente. ¿Y las nuevas generaciones han perdido las raíces? Podemos decir que sí, porque a pesar de que también las generaciones que han llegado a Suiza, si ya la perdieron, y las nuevas generaciones que han nacido en Suiza, con mucha más razón, ellos no se sienten identificados con una cultura que desconocen, como es la cultura peruana. Y lamentablemente se ha perdiendo ese sentimiento de peruanidad en los jóvenes más que todo. En el Día Mundial del Libro y de la Propiedad Intelectual, ¿cuál es su reflexión? Lo único que podría decir es de que así como peruanos tenemos que hacer, de que todos tenemos que contribuir con un poquito de cultura, un poquito a esa idiosincrasia que tenemos los peruanos, para no perder muy rápidamente, para que no se pierda muy rápidamente la cultura en el Perú en Suiza, ¿no? ¿Usted estaría dispuesto a regresar al Perú? Claro que dispuesto, sí, por la familia, ¿no? Pero cuando ya las familias allá en el Perú ya se van desintegrando porque están en diferentes partes del mundo, entonces uno ve que ya no tiene objeto más regresar al Perú. Y aparte de todo, uno aquí está acostumbrado a la seguridad que da Suiza, a la seguridad económica, a la seguridad, vamos a decir, a la jurisprudencia, a la disciplina. Uno se va acostumbrando y difícilmente yo creo que quiera regresar lamentablemente en nuestro país, que cada vez se ve más deteriorado en sus instituciones. Muchas gracias, señor Carlos Marrón. Gracias. Gracias. Muy bien, excelente jornada. Me dicen que todavía no termina la actividad de Marilene en esta celebración. Recordar que este 23 de abril es el Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor, que se celebra en todo el mundo. Esta fecha además coincide con la desaparición de tres grandes representantes de la literatura, William Shakespeare, Miguel de Cervantes Saavedra y nuestro mestizo Inca Garcilaso de la Vega. Por ello, cada año
la UNESCO designa una ciudad como capital internacional del libro. Este año, el 2022, la UNESCO ha designado y elegido a Guadalajara, la ciudad mexicana, como la ciudad capital internacional del libro. Vamos a tener información el día lunes de esta celebración, que es el día de mañana. Producción, sí, nuevo enlace. Marilene está con peruanos residentes en Suiza del foro Reflexión Perú, capítulo Suiza. Adelante, Marilene, adelante. Amigos de BS Televisión, aquí estoy con un grupo de compatriotas residentes en Suiza. Vamos a conversar con ellos, quienes han participado en este homenaje a Inca Garcilaso de la Vega, conmemorativo por el Día Mundial del Libro. Estamos con el señor Alberto Sánchez, y vivo en Friburgo, Suiza. Señor Juan Morán, también vivo en Friburgo como colega. Marco Schwartz, de Basilea. Jimmy Mori, de Basilea. Sonia Farroñay, del Cantón Schwyz. Ellos son miembros del foro Reflexión Perú, capítulo Suiza. Vamos a conversar con ellos para ver sobre qué consiste este foro y también sus reflexiones sobre este Día Mundial del Libro y lo que significa vivir un peruano aquí en Suiza. Bueno, el Foro Reflexión Perú ha sido formado en 2014 por nuestro director ejecutivo, el señor Javier Camilo, con la finalidad de poder encontrarnos como peruanos residentes en Suiza desde hace muchos años y poder intercambiar nuestras experiencias profesionales, personales, y intercambiar y compartirlas con otros peruanos en todo el territorio suizo. ¿De cuál es la experiencia usted como psicólogo, psicoanalista? Que puede decir sociólogo sobre los peruanos, la vida de los peruanos en Suiza? Bueno, yo pienso que la vida de los peruanos en Suiza es muy variada. Así como hay peruanos, hay historias diferentes, ¿no? Pero yo pienso que somos un aporte también para esta sociedad, ¿no? Y agregamos un valor importante a esta sociedad y lo vemos también porque muchas parejas son mixtas y nuestros hijos también nacen aquí y nacen con esas dos culturas que les enriquecen muchísimo y de los cuales nosotros nos sentimos muy orgullosos, casi los hijos aquí alrededor. O sea, tenemos una presencia en Suiza, una presencia importante. A nivel emocional de los peruanos, usted como sociólogo, ¿qué nos podría contar? A nivel emocional no quiero contar mi vida, porque si no comienzo a llorar. Pero pienso que a nivel emocional yo pienso que es un reto para cada uno de nosotros estar en este país y muchos logramos pasar ese reto con éxito. ¿Qué se siente estar en Se siente nostalgia, se siente orgullo también de estar en un país diferente, aportando, como ha dicho Juan, no solamente la presencia, sino nuestro saber y nuestra cultura. ¿De qué manera se aporta al país? ¿De qué manera? Hemos tenido en el año 2019 el grupo de For Perú, capítulo Suiza, hicimos por la primera vez un viaje a Perú y hicimos varias actividades, conferencias, intercambios en Perú, en Lima sobre todo. Y fue la primera vez que culminamos con esa idea de llevar nuestra experiencia, compartir, sin decir que es mejor que lo que se hace en Perú, simplemente la experiencia que hacemos acá, decir que de repente en Perú se puede hacer también las cosas diferentes, porque lo que yo he aprendido como profesional y como persona en Suiza es una cosa, pero mi base profesional la he traído de Perú, y esa base es la que me ha ayudado a vivir mejor cada día aquí en este país. Ahora vamos a dar a voz a una representante femenina peruana. ¿Cuál es su
sobre experiencia, ¿qué nos puede hablar sobre la mujer peruana residente aquí en Suiza? Oh, es una pregunta muy interesante. Generalmente yo diría que cumplimos una función bastante multifacética. Además de ser madres, como en Perú, igual, cuidar a nuestros hijos, también tenemos el reto de ser profesionales aquí. Lo cual, como cualquier mujer en Perú sabe lo que significa. Lo que significa atender una casa y al mismo tiempo ir a la universidad, o tener un trabajo, levantarse más temprano, sí, es un reto de día a día. Es una persona profesional. Sí. ¿Cuenta su experiencia en este país? Bueno, yo soy abogada en Perú, vengo de la Universidad San Martín de Porres. He sido asesora legal de varios municipios antes de llegar a Perú, y cuando vine a Perú no era mi intención quedarme aquí, pero por azares de la vida pues me quedé. ¿Cuántos años? Más de 20 años ya, más de 20 años. Y entonces yo partí desde el principio, prácticamente desde cero, porque se empieza con el idioma, ¿no? Y luego entrar a la universidad, demostrar que siendo de Latinoamérica somos tan capaces como cualquier otra persona. Y en el trabajo también, es el empezar el día a día. ¿Es abogada? Soy abogada, sí, tengo una especialización en Derecho Internacional Privado y Derecho Europeo, y también me especialicé en finanzas en el ramo de compliance. ¿Estaría dispuesta a regresar al Perú? Es una pregunta muy interesante. Si me pregunta a mí como persona, sí. Pero no solamente soy yo, el problema es que está la familia, creo que en su caso también. Pero sabe que si nos pregunta cualquiera de nosotros, vemos nuestro país y queremos cooperar con nuestro país, queremos darle lo mejor que hemos aprendido aquí. Y una de las cosas más importantes es ver por el bien de todos para poder obtener el bien individual. Muchas gracias. Gracias también. Para BIS Televisión, Marilena Cáceres en Ginebra. Adelante, estudios. Excelente labor. Felicitaciones a Marilene por esta cobertura. Esta cobertura en el marco de la actividad oficial de las Naciones Unidas en Ginebra con motivo del Día Mundial del Libro que se celebra mañana. Y la oportunidad que hemos tenido de conocer la opinión, esta última entrevista a varios compatriotas peruanos en el exterior, destacamos ahí la figura del doctor Juan, tenemos su nombre, Juan Morán, que todos son miembros del Grupo Reflexión Perú. Pero hemos tenido oportunidad de entrevistarlo al doctor Morán en BIS Televisión. Felicitaciones a todos los peruanos y a María Elena Cáceres en especial. Abriendo puertas. Contáctanos. Publicrea y BIS Televisión en publicidad, tu mejor opción.